Bienvenidos a este primer video tutorial de Python, en el que estaremos revisando lo que son las variables y el entorno de programación de Python. El primer tipo de variable que se puede encontrar es el tipo entero o integer, que es una denotación de los números enteros, ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, este tipo de variables pueden ser 2, 3 y -1. Otro tipo de variable importante son las variables flotantes, que representan valores positivos o negativos, pero que contienen variables de punto decimal. Por ejemplo, podemos escribir 2.3, 45.1 o menos 75.1. El tercer tipo de variable son las cadenas de caracteres o también conocidas como strings. Un tipo de dato string viene encabezado por lo que son las comillas simples o las dobles comillas. Sea que se use comilla simple o comilla doble, lo que se debe escribir dentro de estos dos caracteres es una cadena de caracteres. En este caso, el ejemplo nos muestra hola y mundo. Nótese que el uso de comilla simple o comilla doble es indiferente al momento de implementar mi string. La ventaja de tener estos dos tipos de nomenclatura es que si yo quiero agregar la comilla simple o la comilla doble como elemento de mi string, yo lo puedo hacer tal como lo estoy mostrando en los ejemplos aquí. Es decir, si yo quiero utilizar la comilla doble como parte de mi cadena de caracteres, lo que debo hacer es escribir dicha cadena de caracteres usando comilla simple. Una nomenclatura inversa deberá ser usada si yo quiero escribir la comilla simple como parte de mi cadena de caracteres. El cuarto tipo de variable es el tipo booleano. Pueden ser únicamente de dos tipos, true o verdadero y false como falso. Nótese la manera en la que se escriben estos dos tipos de variables. Tanto true como false deben tener la primera letra en mayúsculas. Si yo escribiese true o false con letras minúsculas, lo que voy a encontrar es que Python no me reconoce esas variables como booleano, sino como nombres de variables. Bien, utilizando estos conceptos básicos, lo que vamos a realizar son unos pequeños ejemplos. Antes que nada, me gustaría introducir la función print. La función print es una función embebida de Python que me permite mostrar información en la pantalla o en el shell. En este caso, la pantalla está ubicada a mano derecha y toda la información que sea desplegada usando la función print será mostrada en esa pantalla. Vamos a empezar con las variables string. Lo que se pretende en esta parte es utilizar ciertas funciones embebidas exclusivas para las variables string. Vamos a iniciar esta parte creando una variable de tipo string y le vamos a dar el nombre de nombre. La información contenida dentro del nombre no va a ser escrita de una manera convencional. Va a tener ciertas características que nos va a permitir mostrar el desempeño de las funciones embebidas exclusivas de las variables string. Haciendo uso de la función print, vamos a desplegar nuestra variable de nombre en pantalla. Ejecutamos el código presionando F5. Así podemos ver la información en pantalla que está contenida dentro de la variable nombre. La siguiente función a ser implementada es la función title. Para acceder a esta función lo que se debe hacer es escribir un punto justo después del nombre de la variable string en este caso. Y como pueden ver, muchas funciones han sido desplegadas. Al ejecutar el código podemos ver que todo el string ha sido cambiado a letras minúsculas a excepción de las primeras letras de cada palabra, las que serán escritas como mayúsculas. Vamos a utilizar otra función, en este caso la función upper y también la función lower. Lo que hacen es cambiar todas las letras del string, ya sean a mayúsculas o minúsculas. Al ejecutar este código podemos ver cómo la información contenida en nuestra variable string ha sido modificada a mayúsculas y minúsculas respectivamente. Ahora me gustaría presentarles elementos que se pueden utilizar dentro de los string, pero que van a dar formato a nuestra cadena de caracteres. Para ello vamos a hacer uso de un ejemplo. El ejemplo dirá lo siguiente: esto es Python. Al ejecutar este código podemos ver que nuestra cadena de caracteres ha sido escrita de manera consecutiva. Un salto de línea puede ser ingresado al usar la combinación del backslash y la letra N minúscula. Nótese en la ventana de Windows cómo se ha insertado un espacio en blanco entre la última línea que cambiaba las letras a minúscula y nuestra línea que dice esto es Python.
Otra combinación de caracteres que puede ser utilizada para dar formato a nuestro texto es el backslash y la T, que lo que hace es generar una indentación. En pantalla se puede ver el comportamiento de las combinaciones mencionadas anteriormente. Bien, vamos a realizar otro ejemplo utilizando una nueva variable. En este caso le vamos a llamar intro. Esta variable va a contener la palabra hola, pero al inicio y al final de esta cadena de strings vamos a posicionar dos espacios en blanco. Por motivos didácticos también voy a crear una variable auxiliar en la que se va a insertar una barra vertical. Haciendo uso de la función print, voy a imprimir la información contenida en intro, pero voy a utilizar la función lstrip. El código se ejecuta y veremos cómo la palabra hola se imprime, pero en este punto no vemos ninguna diferencia, por lo que voy a hacer uso de la función print e imprimir la información contenida en intro. Ejecutamos nuevamente el código y esta vez podemos evidenciar cómo el espacio inicial de nuestro string intro ha sido eliminado. Ahora vamos a utilizar la función rstrip, que lo que va a hacer es eliminar el espacio que está posterior a la palabra hola. En este punto voy a concatenar un string junto a otro y para ello lo que voy a hacer es uso del signo más. Nuevamente voy a imprimir el string intro con el fin de demostrar qué es lo que hace rstrip. Al ejecutar el código podemos ver que la barra vertical en el primer caso se encuentra separada por un espacio en blanco, mientras que en el segundo caso el espacio en blanco que preceda la palabra hola ha sido eliminado. Centrado el precedente sobre la manipulación de variables string, vamos a continuar con las variables integer. Primero vamos a crear una línea de caracteres que permita diferenciar las dos secciones y vamos a colocar el título de las variables integer, puesto que es el tema que vamos a tratar a continuación. La forma de crear variables enteras en Python es bastante directa. Lo que se debe hacer es escribir el nombre de la variable, el signo igual y posterior el número que se está asignando a dicha variable. En este caso vamos a trabajar con x igual a 2 y con y igual a 3. Entonces vamos a crear las cuatro operaciones básicas, empezando por la suma, la resta, la multiplicación, que en Python está denotada por el asterisco, la división, que viene dada por la barra vertical o slash, y la potenciación, que en Python viene denotada por doble asterisco. Para mostrar los resultados de las operaciones matemáticas ejecutados anteriormente voy a usar la función print y en lugar de escribir 4 o 5 funciones print, lo que voy a hacer es concatenar las variables una tras otra utilizando comas. Al ejecutar este código podemos ver de que los resultados han sido escritos uno tras otro y podemos comprobar los resultados. Ahora vamos a realizar una operación matemática un poco más compleja. Lo que vamos a hacer es combinación de operaciones matemáticas. Vamos a realizar lo siguiente: 2 más 3 por 4. Por default, Python va a ejecutar multiplicaciones y divisiones en primera instancia y luego ejecutará sumas y restas. Por lo tanto, el resultado de esta operación debería ser 14. Vamos a cambiarle el nombre a esta variable por operación 1 y vamos a crear otra variable, operación 2, pero vamos a utilizar los paréntesis para encerrar los valores de 2 más 3 y multiplicar por 4. En este caso, la operación primordial sería la suma y luego se ejecutaría la multiplicación, por lo que estaríamos esperando un resultado de 20. Para comprobar que lo que estamos esperando es cierto, vamos a imprimir la operación 1 y la operación 2 concatenadas dentro de una misma línea. Al ejecutar el código, vemos que los resultados coinciden con lo que hemos estado esperando. La operación 1 arroja 14 y la operación 2 arroja un valor de 20. Bien, el siguiente tópico a analizar son las variables flotantes o de tipo float. Para ilustrar la funcionalidad de este tipo de variables, voy a crear dos variables. La primera va a ser a igual a 0.1 y la segunda b igual a 0.2. Y como en el caso de los enteros, voy a proceder a ejecutar las cuatro operaciones básicas: suma, la resta, la multiplicación y la división.
De la misma manera copiamos la línea que usamos para imprimir la información en el caso de enteros, eliminamos la potenciación y procedemos a imprimir. Bien, vamos a analizar el resultado. Comencemos por la suma. La suma de 0.1 y 0.2 intuitivamente nos dice que debería ser 0.3. Sin embargo, el valor que Python nos arroja difiere de eso. Python nos arroja 0.3, pero también nos anexa una cantidad de decimales que al parecer lo que están haciendo es tergiversando el valor real de la operación. Esta información extra no quiere decir que la operación está errada. Lo que quiere decir es que Python está utilizando mucha más información para incrementar la precisión. En operaciones sencillas como la suma, quizás va a simular una calculación errada, pero en operaciones mucho más completas lo que va a hacer es incrementar la precisión. Para omitir este tipo de información extra, lo que se hace es generalmente usar la función round, que recibe dos argumentos. Primero, el elemento que contiene estos decimales y segundo, un valor numérico que limita la cantidad de números que se despliegan. En nuestro caso utilizaremos un número de 2 decimales para la suma y un número de 5 decimales para la multiplicación. Al ejecutar el código, lo que podemos ver es una incoherencia con lo que habíamos esperado. Para explicar qué es lo que ha pasado, lo que voy a hacer es usar una variable auxiliar que contiene un número flotante muy grande. Vamos a imprimir este número usando la función round y vamos a anexar 5 elementos numéricos. Al ejecutar el código podemos ver que efectivamente se imprimen 5 números. Ahora voy a realizar un pequeño cambio en mi variable out y lo que voy a hacer es anexar una serie de ceros. Utilizando el mismo código veo que la respuesta es únicamente un número con 2 valores numéricos. Es decir, Python y la función round han omitido todos los valores numéricos que no contienen un valor significativo en cuanto a información. Ahora que sabemos cómo manipular variables alfanuméricas, enteras y flotantes, lo que vamos a proceder es a realizar una combinación de variables. Para poder ejemplificar la combinación de variables, lo que voy a hacer es crear una variable edad numérica entera igual a 15 y un mensaje cadena de caracteres que diga tu edad es. Y justo después de la palabra es yo quisiera concatenar la edad, pero lo quiero hacer de una manera dinámica y no estática. Es decir, que lo que quiero concatenar es el valor de la variable edad, más no una expresión string. Para dicha concatenación utilizo el signo más, como lo habíamos hecho anteriormente, y procedo a ejecutar el código. Una vez que ejecuto este código, puedo ver que Python me arroja un error. Este error me está indicando de que no puedo concatenar una variable string y una variable entera sin antes haberlas igualado, es decir, sin que los dos sean del mismo tipo. En Python la manera de ejecutar esto es bien directa. Lo que debo hacer es utilizar la función str, que denota string, y prácticamente habré transformado el número entero edad a una forma string. Voy a imprimir el mensaje para ver cómo se visualizaría esto y lo que tenemos es lo siguiente. Tu edad es igual a 15. Ahora vamos a hacer una concatenación un poco más compleja. Vamos a empezar por crear una variable flotante. Esta variable se va a llamar medida y va a contener un valor flotante. También voy a crear una variable iteración. Y esta variable iteración, denotada como it, va a ser igual a un valor entero. Y finalmente creamos una cadena de caracteres mensaje. La variable string mensaje va a decir la medida en la iteración. Aquí anexaremos el valor de it. Primero transformamos, por supuesto, a string. Y posterior a eso, lo que hacemos es anexar otra cadena de caracteres que dice es igual y para cerrar este mensaje se ingresará el valor de medida, pero utilizaremos dos funciones, la función string y la función round. Posterior a esto lo que vamos a hacer es imprimir el mensaje. Al ejecutar el código podemos ver de que hemos sido capaces de concatenar cadenas de caracteres, valores enteros y valores flotantes dentro de una misma expresión. Con esta parte damos por finalizado el primer tutorial de Python en el que hemos revisado
tipos de variables y cierto nivel de manipulación. Si les ha gustado el video tutorial, no olviden de suscribirse y darle like al video, y yo los espero en el siguiente tutorial de Python.